Dios lo bendiga, amados hermanos, de una manera especial. Le damos la gracia a nuestro Dios Todopoderoso por un día más. Hermano, quiero desarrollarle hoy una palabra de vida, la cual vamos a estar escudriñando un poquito en Romanos capítulo 8, en su verso 1 en adelante. También vamos a estar hablando un poquito de Gálatas capítulo 5 en su verso 16. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a estar hablando un poquito de lo que viene siendo la obra de la carne y los frutos del Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vivimos conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Cuando nosotros vivimos una vida conforme al Espíritu, entonces estamos bien con el Señor, estamos llevando una vida digna. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice Romanos 8:6, más el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nos estamos ocupando constantemente alimentar la carne con las cosas que a Dios no le agrada, con cosas engañosas, con deseos desordenados, con cosas en el internet que a Dios no le agrada, alimentamos nuestros ojos, alimentamos nuestra carne, entonces estamos muriendo espiritualmente. Entonces cuando nosotros buscamos de Dios, nos llenamos de Dios, oramos, escudriñamos la Escritura, entonces nosotros estamos alimentando al Espíritu. ¿Cómo alimentamos al Espíritu? Con las cosas del Espíritu, buscando a Dios en oración, en ayuno, escudriñando la Escritura. Recuerde que Jesucristo le dijo a sus discípulos, según nos dice San Juan capítulo 5, en su verso 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Escritura tenemos la vida eterna. Cuando nosotros constantemente estamos buscando a Dios, estamos alimentando el Espíritu, estamos llenando nuestra lámpara de aceite como lo hicieron las 5 vírgenes. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, podemos discernir las cosas del Espíritu. Podemos discernir cuando una persona tiene necesidad, hermano. Podemos discernir cuando los demonios están detrás de nosotros. Podemos discernir cuando hay malas influencias. Podemos discernir cuando una persona está mal espiritual, cuando está bajo espiritual, cuando está descarriado. E inclusive podemos discernir hasta los falsos profetas, los falsos cristos. Podemos discernir la persona que habla mentira. Podemos discernir el engaño porque andamos en el Espíritu, porque estamos buscando la cosa del Espíritu. Recuerde que tenemos que buscar las cosas de arriba, no de abajo. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Cuando nosotros buscamos las cosas del Espíritu, no estamos tesorando para la tierra, sino que estamos tesorando para el cielo. La Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen, que lo hagamos en el cielo donde la polilla y el orín no lo corrompen. Amén. Recuerde que la carne y el espíritu tienen un polo opuesto, son oposiciones ellos entre sí. Recuerde que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros tenemos una disposición de buscar en el espíritu, de buscar las cosas de Dios, entonces Dios nos ayuda. Porque dice la palabra del Señor en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce así en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos ver, hermano, como nos dice la palabra del Señor, en Gálatas capítulo 5, en su verso 16 en adelante dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas a las cuales os amonesto. A esas cosas es que el Señor nos amonesta. Dice en Gálatas capítulo 5, en su verso 22, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerde que cuando nosotros andamos en el Espíritu, tenemos amor hacia el hermano, hacia el prójimo, hacia el amigo, hacia todo el mundo, hermano, sin importar lo que nos haga. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, entonces tenemos amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, en su verso 13, ahora permanecen pues la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor todo lo puede. Podemos ver que Dios nos deja la paz, nos dice que tenemos paz, es uno de los frutos del Espíritu. En San Juan 14:27 Jesucristo le dijo a sus discípulos, y por ende se nos aplica a nosotros hoy en día también, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos que tener paz, templanza.
Tenemos que tener mansedumbre. En Mateo capítulo 11, su verso 28 en adelante, Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo era manso, por ende, nosotros tenemos que tener también mansedumbre. Cuando una persona vive conforme a la carne, siempre está pensando en las cosas de la carne, en las cosas pecaminosas, en las cosas de la carne. Está alimentando las cosas de la carne. Cuando constantemente estamos viendo cosas de la carne, estamos alimentando la carne. Cuando estamos viendo la cosa del espíritu, estamos alimentando nuestro espíritu. Vámonos con esta última cita. Dice 1 Corintios capítulo 2 en su verso 14 en adelante: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, voy al 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. La persona natural no percibe. Cuando nosotros hablamos en lengua, cuando nosotros decimos, ay, yo vi esta visión, cuando nosotros decimos, yo vi esto, el Señor me reveló esto, o me soñé esto, no lo puede discernir, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque espiritualmente no es un hombre espiritual, sino un hombre natural. Así mismo la gente carnal no puede percibir las cosas del espíritu, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tratar de percibir las cosas del espíritu, andar en el espíritu. Aquí podemos ver que Pablo le dijo a los corintios, le habló a los corintios querían recibir bendición de Dios, pero ellos no querían apartarse del mal. Ellos solo querían ser bendecidos, pero no querían apartarse del mal. Para nosotros poder ser una persona espiritual, tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, en silicio, en lectura de la Escritura, hermano. Tenemos que constantemente estar llenando el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, porque recuerde que los deseos de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tenemos que constantemente estar alimentando nuestro espíritu para poder discernir los engañadores, los falsos profetas, y para llevar una vida digna delante de la presencia de Dios. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Esta es la palabra de vida de hoy. Espero que hayan aprendido. Os dejo con Dios y su paz y su sangre preciosa os cubra. Ebenezer, hasta que me ayude el Señor.